Amén y amén. Gloria al Señor. Buenos días. ¿Están bien? Bien. Vamos a mirar el libro de los Hechos, capítulo 3. Bueno, fuera del 1 al 26, pero vamos a ver un poquito. Dice la santa y bendita palabra del Señor: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Hasta ahí lo dejamos. La otra parte es la reacción que tuvieron los que estaban en el templo. Bien, aquí vamos a mirar algo hermoso, algo muy interesante. Si ustedes recuerdan, hay dos cosas importantes antes de este hecho. El uno fue la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo con poder. Y la enseñanza que Él dio. Por ejemplo, Él dijo que en Marcos 16, 17, Él dijo que nosotros si creíamos, íbamos a hacer milagros al igual que Él. San Juan 14, 12 dice: las obras que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y si yo comienzo a mirar las Escrituras una y otra vez, vamos encontrando nosotros que enfatiza muy fuerte el accionar de la iglesia en sanidades, milagros y prodigios. Pero ahora el otro hecho importante es que Pedro, que había negado a Jesús antes de su crucifixión, ahora se convierte en un leal servidor de Él. Y no solamente un leal servidor, sino es usado con mucho poder y autoridad. Y en esta ocasión dice la palabra del Señor que había ¿qué era lo que estaba sentado junto al templo? Mendigo, ¿qué dice? Lo leyeron. Y dice: mire, un cojo de nacimiento. A ese hombre lo traían todos los días para que pudiera vivir del día. Yo me pregunto, ¿qué similitud hay entre ese cojo de nacimiento que estaba sentado a las puertas de la iglesia con nosotros, o con la multitud, o con el mundo? Es una pregunta que siempre me he hecho, y digo yo, hay mucha similitud en el sentido de que la gente que tiene gran necesidad afuera no está dentro del templo, está afuera, pero está esperando que la iglesia haga algo por ellos. Hay gente que está atribulada criando a sus hijos con escasos recursos. Hay gente que está abandonada de los esposos, que está sufrida por el maltrato. Hay gente que está siendo abusada, abandonada. Hay gente que espera un consuelo, una ayuda pronto, un consejo. La gente está necesitando una respuesta de parte de la iglesia para su necesidad. En esa misma condición estaba este hombre que tenía necesidad de provisión. Quizás en lo profundo de su corazón él deseaba ser sano, pero no le daba para más, sino para poder vivir del maná del día. Es decir, lo que recibía en el día, de eso era que vivía. Y lo tenían que traer al otro día para poder seguir recibiendo y viviendo de la limosna del pueblo. Yo creo que la iglesia en este tiempo está llamada no para dar limosna,
sino para dar una respuesta a la gente que tiene necesidad. Ser cristiano no es solamente venir al templo, sino dar testimonio. Y en este caso era el testimonio de Pedro, quien había negado al Señor Jesucristo en tiempo atrás, no muchos días atrás, ahora se convierte en un tremendo varón. ¿Y qué fue lo que él le dice? No lo hace por arrogancia ni por jactancia. Él estaba buscando que el hombre que estaba sentado le pudiese mirar a los ojos para darle lo que necesitaba. No tenemos oro ni plata, no tenemos, pero lo que yo tengo te doy. ¿Qué tiene usted para dar? No tiene oro ni plata, pero lo que tiene debe dar. Y estos hombres lo que tenían era la unción que había dejado el Señor Jesucristo, la autoridad. Y fíjense una cosa que es interesante. Es interesante. Él agarra y se acerca y dice: en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y camina. Y uno agarra y dice: ¿qué hay en eso? Cuando uno está invocando el nombre de Jesús, está invocando su autoridad, está invocando su carácter. Y algo que debe saber cada uno de nosotros o cada persona es que los milagros no lo hacemos nosotros. Y a veces queremos atraer a la gente hacia nosotros y no es así, porque el que hace los milagros es Él. Porque nosotros usamos de su poder, usamos de su autoridad y usamos de su carácter. Entonces nunca debe olvidarse un siervo de Dios, ni ninguna persona, de que es Él el que sana y nosotros solo somos instrumentos de bendición. ¿Cuántos de nosotros nos jactamos, hinchamos el pecho cuando sucede algún milagro, pero debemos ser conscientes que no hemos sido nosotros, que es ese nombre, que es sobre todo nombre, el cual yo invoqué, el que produjo la sanidad en las personas? De que podemos ser instrumentos, podemos serlo, pero de que hacemos los milagros nosotros, nunca se nos olvide que es el Señor el que lo hace. ¿Amén? Entonces, Él no estaba buscando, Pedro y Juan no buscaban ser vistos. Es más, ellos se incomodaron cuando todos prestaron atención y los miraron a ellos. Ellos lo que estaban era poniendo en práctica el nombre del Señor Jesucristo. Porque Él agarró y le dice, si ustedes se fijan, en San Juan 14:13, puede ponerlo desde el 12, pero si usted se fija, San Juan 14:12, el 13 es el que quiero señalar, San Juan, pero dice el 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Pero mire el 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, que usted lo que necesita es pedirlo en su nombre. Yo no voy a decir en el nombre de Fernando, porque a lo mejor el demonio va a decir: a Cristo lo conozco, ¿quién es Fernando? Y lo saca huyendo. ¿Me entiendes? No, no es así. Es en el nombre del Señor Jesucristo. En ese nombre. Y Él lo va a hacer. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces ellos estaban buscando, porque Él les había enseñado: cuando háganlo así. Oren al Padre, pero en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué sucedió? Se levanta, se afirma sobre los pies. Una persona que ha estado tullida por mucho tiempo, de repente se levanta, afirma sus pies y uno se queda sorprendido de ver la mano del Señor. Yo estaba recordando ahora una vez que el Señor me usó, y a veces yo se los cuento porque a veces uno se siente
se siente nadie, porque a veces se encuentra uno confrontado con una realidad. Viene un paralítico, o sea, los hijos, las hijas de un paralítico vienen y me pide que yo ore por sanidad por su padre. Y uno dice, a lo mejor no es tan grave la parálisis, pero yo agarro y le digo, ¿cuántos años hace que tu padre está postrado? ¿Para qué le preguntaría yo? 17 años. Entonces mi fe se desinfló, porque un tipo que 17 años no está pudiendo levantarse y está postrado ahí, es porque es serio el asunto. Y casi me obligaron, yo me senté un poquito para atrás y tuve el temor de ir a orar. Pero de repente las hijas se atrevieron, ¡pam!, me encorchetó una de un lado y el otro de los pastores, usted no se nos va de aquí. Mi padre dijo que si usted ora, él va a caminar. Y yo dije, qué responsabilidad, Dios mío. Y quería fumarme, quería desaparecer por una responsabilidad tan grande que toda la familia que estaba con expectativa y la cantidad de gente que escuchó lo que iba a pasar, qué vergüenza si no pasa nada, es lo que uno piensa. Pero lo maravilloso de todo es esto. Yo voy y estaba lloviendo porque era al aire libre, una campaña. Y yo voy y a lo que quiero poner las manos, mis lágrimas se mezclaban con el agua. Y yo lo único que dije, Señor, te pido que honres la fe de este hombre. Yo sé que el que hace los milagros eres tú. Ahora me encuentro sabiendo que no soy nadie y que el autor y el consumador de la fe y el que hace los milagros eres tú. Por tanto, yo en el nombre de Jesús te ordeno que te levantes y que camines. Pero mi fe no estaba tan bien puesta, porque yo agarré, tiré mi oración y me escapé. Me fui caminando así medio apresuradito. Cuando escucho a las hijas, a los nietos, decían, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y seguían ellos aplaudiendo. Y yo decía, ¿qué pasó? Y de allá, medio con, no es mío el asunto, agarro y miro para atrás. Y lo que me encuentro es que el paralítico estaba caminando y uno de los nietos llevaba la silla de ruedas de atrás y los demás aplaudían y alababan y daban la gloria al Señor. Amén. Yo lo cuento esto no una jactancia, sino somos humanos y a veces nosotros como personas creemos que no podemos ser instrumentos, aunque nuestra fe esté cimentada, aunque creamos, pero llega el momento en que nosotros nos sentimos nada ante un problema grande. En la vida existen multitud de problemas que nos achican, que hacen que nos sintamos nada nosotros. Yo quiero decirle que en Él somos más que vencedores y que tanto usted como yo podemos ser usados por el Señor poderosamente cuando realmente estamos decididos a que Él hacer testimonio de Él. Porque si nosotros no testificamos, ¿quién más va a hablar? Y la maravilla que hay en el versículo 8 y 9 del libro de Hechos capítulo 3 es que este hombre comienza a alabar y a glorificar al Señor. Dice la Biblia que él, y saltando, se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Wow. Tremendo. ¿Qué haría usted si después de tantos años se le acerca un tipo y le dice, oye, levántate en el nombre de Jesús? Tati, levántate en el nombre de Jesús. Yo sé que vos podés hacerlo así. Si no puede él caminar, ¿qué pasaría? ¿Cómo se sentiría usted agradecido si los médicos no pudieron hacer nada? Si la ciencia se acabó, si usted está postrado y de repente aparece alguien y le dice levántate y usted camina. Pero él entendió bien claro el mensaje, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿a quién glorificaba? A Jesús.
A Él lo glorificaba, a Él lo exaltaba. Se fue alabando y glorificando a Dios. Qué hermosura. Pero la reacción que provocó esto fue interesante. Si ustedes leen más adelante, desde el 9 hasta el 26, se confabularon como para agarrar y los confrontaron. A Pedro, a Juan y al cojo los confrontaron. Y él les dice: ¿en el nombre de quién ustedes hicieron esto? ¿Quiénes son ustedes para hacer estos milagros? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué harían ustedes si en la calle agarra y ustedes sanan a un cojo o le devuelven el oído a un sordo o la vista a un ciego? O por último le sanan de algo pequeño y alguien los confronta y le dice: ¿y quién sos vos para estar haciendo esto? Qué intrepidez, ¿no? Ellos eran los líderes espirituales y nadie más que ellos eran los únicos que tenían la potestad de decir y declarar sanidad o fiscalizar la vida de las demás personas. Pero en este caso, Pedro, el cobarde y tímido pescador que se avergonzó del Señor Jesucristo y lo negó antes de que el gallo cantara 3 veces, como se lo dijo el Señor, ahora con su socio Juan, porque Juan era su socio en la pescadería, cuando ellos pescaban, con su socio Juan ahora estaban ellos predicando el evangelio del Señor Jesucristo, pero un evangelio con poder. Y entonces Pedro agarró y le dijo: es en el nombre del Señor Jesucristo, a quienes ustedes mataron, porque ustedes, cuando pidieron a Barrabás que lo suelte y que lo crucifiquen a él, ustedes fueron los culpables de que él, el dador de la vida, lo hayan crucificado. Pero él no está muerto. Él aún sigue haciendo milagros. Él sigue haciendo milagros. En el nombre de Él es que nosotros hemos restaurado la vida de esta persona. Se ha dado sanidad sobre ella. Si ustedes quieren, más adelante lo pueden leer, porque eso es hasta el versículo 29, que está casi todo el capítulo. Es interesante poder verlo. Y esto, cuando yo veo esto, cuando reviso la palabra del Señor, me vuelvo otra vez a recordar de una visión que el Señor me dio, que se los conté como iglesia. Y se los cuento porque sé que este es el tiempo. Y óigame bien, no se me haga el sordo, porque a quien va a usar el Señor es a usted. A usted que está estirando la polera de su hijo disimulando. A usted que está mirando para otro lado. A usted que dice lero, lero, que está mirando para otro lado. El Señor, así como es usted, va a comenzar a usarlo poderosamente, porque este es el tiempo en que la iglesia se va a mover en otra dimensión. Amén. Se va a mover en otra dimensión. Mucho usamos nosotros el poder sobrenatural, pero para poder llevar un poder sobrenatural tiene que llevarse una vida naturalmente santificada. Así es, una vida en santidad. Esta fue la visión. Estaba yo caminando y se aparecen 2 varones. Y uno me pone el corchete de un lado y el otro del otro. Y me dice, y yo me asusté porque ellos tenían su capa así. Y le digo, y yo quise sentarme para atrás. Ya no me dan las piernas para darle una maguasi, digamos, ¿no? De ahí ya no. Pero estaba yo ahí, ¿quiénes son ustedes? Y el más alto me susurró y me dice, no te asustes, tú eres de los nuestros y nosotros somos de los tuyos, queremos mostrarte algo. Y me hacen caminar por un largo trecho entre las rocas y ahí aparezco en una calle con calles de mármol,
Yo he estado en las ruinas de la ciudad de Éfeso. Se parecía mucho a las calles de la ciudad antigua de Éfeso. Y voy caminando y allá al frente, como a unos 50 metros, habían unas rocas. Afuerita de un mar azul inmenso, habían unas rocas. Y ahí estaba sentada una señora, ya madura, joven con experiencia como nosotros, más o menos así. Estaba sentada ella ahí y habían otras personas alrededor. Llegamos caminando hacia una distancia de 2 metros. Y el grande agarra y me dice: quédate aquí y mira. Y él se adelanta, camina y le toca las piernas a la señora y le dice: es hora de que te levantes y que camines. Y él se quitó la capa, se levantó la señora y yo estaba emocionado y le digo: vos sos Pedro, el apóstol Pedro. Y se rió y me dijo: sí. Y el que está a tu lado es Pablo. Y hemos venido para anunciarte que es tiempo que la iglesia se levante en poder y en autoridad. Porque esto es lo que la gente necesita ver: milagros. La gente levantada con poder y autoridad. Así que, amada iglesia, les comunico: el Señor Jesucristo está apresurado para que la gente se convierta. Y miren, lo importante de todo esto es que cuando Pedro tiró esa arenga y predica, le dice: aquel que ustedes no quisieron escuchar, él los confrontó contra su pecado. A veces nosotros necesitamos ser por un varón de Dios, por alguien que pueda decirnos: esto es lo que estás haciendo mal. Si no te reconduces, si tu vida no comienza a cambiar, si tú no das señales, si no te arrepientes, porque una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. Y muchas veces nosotros pasamos la vida remordidos, pero nunca nos arrepentimos. Lo que necesitamos de verdad es arrepentirnos. Y cuando nos arrepintamos va a suceder algo. Va a haber un cambio, una transformación en mi vida y yo me voy a convertir en un testimonio viviente de la obra del Señor Jesucristo y voy a ser partícipe de la obra del Señor. Amén. Ahí vemos entonces que esto provocó algo. Provocó la conversión de muchos. Creo que es aquí donde es ahí. 5,000 personas se convirtieron ese día. Una iglesia creciente, una iglesia poderosa. Se desató, hombres ocupados, no eran hombres libres, eran hombres ocupados que tenían su trabajo, tenían su actividad, pero la actividad primaria estaba concentrada en hacer la obra del Señor. Lo primero, la iglesia, la familia y las demás personas. Pero esto es lo que el Señor está buscando. ¿Quiere usted ser partícipe de ello? ¿Está decidido? Deje esos miedos, deje sus temores, porque muchas veces nosotros no le servimos, no por pecadores, pero sí hay pecado en nosotros. Y ese pecado nos va a llevar a Apocalipsis 21:8, donde dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. El libro de Timoteo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces la cobardía no es dada por el Señor. Suelte los temores, suelte la cobardía y comience a dejarse usar por el Señor. Comience a poner en práctica lo que Él dijo, que si usted cree, va a echar fuera demonios. Si usted cree, va a sanar a los enfermos. Si usted cree, va a hablar nuevas lenguas. Así que le animo como iglesia que tome su decisión en este tiempo, a partir de hoy, a tocar vidas a través del poder restaurador y sanador de nuestro Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.
Cristo. Amén y amén.